En la oscuridad de la noche, cuando las sombras se alargan y los susurros del viento danzan entre los árboles, la mente se abre a las historias más aterradoras que la humanidad ha concebido. Una de esas historias, arraigada en el folclore de muchas culturas, es la leyenda del hombre del saco, un ser siniestro cuya mención hace que los niños se estremezcan y busquen refugio bajo las sábanas. Desde tiempos inmemoriales, esta figura ha habitado los recovecos de la imaginación, infundiendo miedo en los corazones de los más jóvenes. Pero, ¿de dónde surge esta oscura creencia? Se dice que la leyenda del hombre del saco tiene sus raíces en una historia real, una sombra que se desliza por los callejones y se esconde en los rincones más sombríos de la historia humana. A lo largo de las décadas, esta figura ha evolucionado, adaptándose a las distintas épocas y culturas. En el pasado se decía que el hombre del saco acechaba en los bosques, esperando atrapar a los niños desobedientes y arrastrarlos a su morada oscura. En la era moderna, su presencia se ha extendido a los rincones más inesperados, debajo de la cama, en los armarios oscuros o incluso en las sombras proyectadas por la luz de la luna. Pero más allá de las supersticiones y los cuentos de terror, la leyenda del hombre del saco ha dejado una marca indeleble en la infancia de muchas generaciones, un recordatorio constante de los miedos más profundos y primarios que residen en el alma humana. Los niños nacidos en España y en América Latina a lo largo del siglo XX han crecido con miedo al hombre del saco, también conocido como el sacamantecas, una oscura figura de la leyenda negra española que, según el mito, raptaba a los menores para asesinarlos y sacarles las entrañas. Por cruel e inverosímil que parezca, este individuo existió de verdad. La leyenda del hombre del saco no es más que la historia 1000 veces contada y a veces un tanto exagerada del crimen de Gádor, un asesinato cometido en la provincia de Almería en el año 1910. Este funesto hecho ocupó las portadas de los principales periódicos de la época y perduró como uno de los sucesos más referidos y temidos de la cultura popular en España y en América Latina. En el año 1910, la tuberculosis era una de las enfermedades mortales que asolaban a Europa. Desesperado por cómo esta dolencia carcomía sus pulmones, Francisco Ortega, un almeriense de unos 30 años, conocido como el Moruno, acudió a una curandera. Agustina Rodríguez, que vivía en un pequeño y modesto cortijo a las afueras de Gádor, en Almería, España, recibió la visita de Ortega y, viendo el avanzado estado de su tuberculosis, le dijo que no podía hacer nada al respecto, pero que sí conocía a alguien que quizás sería capaz de ayudarle. Tal y como relata ABC, Agustina Rodríguez derivó a El Moruno a Francisco Leona, otro curandero de la época. El encuentro de El Moruno con Francisco Leona fue el origen del terrible crimen de Gádor. El curandero, un hombre viudo de 70 años, le dio al enfermo de tuberculosis su macabro remedio: con que bebas la sangre caliente de un niño y con que le pongas después las mantecas del propio niño sobre la tapa del pecho, estarás curado, le aseguró. Por 3.000 reales se ofreció a conseguirle al niño. Convencido de que aquel macabro remedio sanaría su enfermedad, el Moruno accedió a pagar para secuestrar a un menor. Para raptar al infante, Francisco Leona decidió solicitar la ayuda de Julio el Tonto, hijo de la curandera Agustina.
Su víctima fue Bernardo González Parra, un niño de 7 años que vivía con sus padres en una cueva de la localidad almeriense de Rioja. El 28 de junio de 1910, Leona y Julio el Tonto encontraron al niño Bernardo bañándose con otros 2 pequeños en las cercanías de Rioja. Los criminales, provistos con un saco, engañaron al pequeño y lo llevaron al cortijo de Araos. El muchacho los acompañó voluntariamente parte del trayecto, pero según el relato de la época de ABC, Bernardo quiso retroceder. Leona lo agarró, ordenó a Julio que abriera el saco y metió en él al menor. Con el menor secuestrado, Leona y Julio se dirigieron a la casa de la curandera Agustina, que los estaba esperando con el moruno. Cuando esa noche llegó a su casa José Hernández, el marido de Agustina, procedieron al sacrificio del niño Bernardo. Entre Julio, su hermano José y su infame madre Agustina sujetaron a la desdichada criatura en tanto que el miserable verdugo, el monstruoso Leona, provisto de una navaja de hoja y filo finísimos. Ya se pueden imaginar todo lo que ocurrió. Tal y como contó ABC, ante aquel horripilante cuadro, ante tan atroz espectáculo que puede ofrecer el cuerpo de un niño abierto en canal, Francisco Ortega se colocó en el pecho un emplasto de aquellas mantecas. Cuando acabaron con el terrible ritual, y sin saber si el niño seguía con vida, los implicados se pusieron a discutir quién iba a rematarlo y a deshacerse posteriormente del cuerpo. Finalmente los asesinos trasladaron los restos de Bernardo hasta el barranco del Jalbo. Después de que se descubriera el crimen y ocupara las portadas de los periódicos de tirada nacional durante semanas, los implicados fueron sometidos a juicio. El moruno y Agustina fueron ejecutados a garrote vil, la misma condena que recibió Francisco Leona. No obstante, este último murió en la cárcel sin llegar a ser ejecutado. A los hermanos José y Julio, hijos de Agustina, les sentenciaron a 17 años de prisión y a pena de muerte respectivamente, aunque el segundo fue indultado debido a la demencia que sufría. ¿Conocías el origen de la leyenda del hombre del saco? ¿Sabías que cada vez que se le dice a un niño, duérmete o llamo al hombre del saco, se está trayendo a la actualidad un atroz crimen del pasado que dio lugar en el mundo de habla hispana a una de las leyendas más atemorizantes, especialmente para los niños? ¿Cómo es esta leyenda en tu país? Comenta en la sección de comentarios, regálanos un like en el video, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.